Hablemos de dispensacionalismo. Seguro que esa palabra ha aparecido más de una vez en alguna discusión en redes, ¿verdad? Bueno, en este análisis vamos a meternos de lleno en el tema. Vamos a desglosarlo, a ver cuáles son sus bases bíblicas y sobre todo a responder a esas críticas que tanto se escuchan. Vamos a empezar. Y es una muy buena pregunta. Cualquiera que se meta un poco en Internet, en foros o redes sociales, seguro ha visto debates a veces bastante subidos de tono sobre esto. Parece que se ha puesto de moda criticarlo, pero ¿por qué? ¿Por qué genera tanta polémica? ¿Qué hay detrás de toda esta discusión? La razón principal es que no estamos hablando de una diferencia de opinión pequeña sobre un versículo por aquí y otro por allá. No. El tema es que esto representa un choque de frente entre maneras muy distintas de leer y entender la Biblia en su conjunto. Desafía directamente marcos teológicos que llevan mucho tiempo establecidos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Estos son los puntos que causan chispas. Primero, la idea de que la Iglesia no reemplazó a Israel. Para nada. El dispensacionalismo dice que Dios todavía tiene un plan súper literal y a futuro para el pueblo judío. Segundo, separa clarísimo el arrebatamiento de la segunda venida. No son lo mismo. Y tercero, y esto es clave, interpreta la profecía de forma, literal. Claro, todo esto choca de frente con otras formas de ver las cosas como la teología del pacto o el amilenialismo. Muy bien, ahora sí, entremos a la primera parte de este análisis. Aquí vamos a ir directo al grano, vamos a tomar las 3 críticas más comunes que se oyen por ahí y vamos a ver qué tan ciertas son cuando las ponemos cara a cara con lo que dicen las Escrituras. Este es el primer argumento que casi siempre sale a la luz. La acusación es que todo esto del dispensacionalismo es algo nuevo, una idea que apareció de la nada en el siglo XIX sin ninguna conexión con la iglesia de los primeros siglos. Y le ponen nombre y apellido, John Nelson Darby. Pero, a ver, ¿cuál es la respuesta a esto? Y es muy importante entenderla. Si bien es cierto que Darby organizó y sistematizó estas ideas, él no las inventó de la nada. Los conceptos, las piezas del rompecabezas, ya estaban ahí, en la Biblia. Por ejemplo, la gran diferencia entre Israel y la Iglesia es un tema central en Romanos 11. Efesios 3 nos habla de la Iglesia como un misterio. Darby no creó estos pasajes, simplemente los conectó en un sistema coherente. Esta es otra crítica muy fuerte. Básicamente, se acusa a este sistema de partir el plan de Dios en dos, como si hubiera una forma de ser salvo en el Antiguo Testamento y otra totalmente distinta para nosotros hoy. La implicación es grave. ¿Acaso Dios cambia las reglas del juego para la salvación? Pero esto es, en realidad, una mala interpretación. La Biblia es súper clara en esto. Miren la tabla. La salvación siempre ha sido por fe. Romanos 4 nos dice que Abraham, en pleno Antiguo Testamento, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y luego, en el Nuevo Testamento, Efesios 2 lo confirma. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Lo que cambia no es el cómo de la salvación, que es la fe, sino la administración o la revelación de Dios en cada época. Y llegamos al núcleo del debate. Este es el ataque central. La idea de que la Iglesia simplemente heredó todas las promesas que se le hicieron a Israel, que es como el nuevo Israel espiritual. Si este punto fuera cierto, pues sí, todo el sistema dispensacional se vendría abajo. ¿Pero qué dice la Biblia? Porque los mismos escritores del Nuevo Testamento son los que mantienen esta separación. Miren, en Romanos 11, Pablo lo pregunta sin rodeos. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y responde con un rotundo, ¡de ninguna manera! O sea, más claro imposible. Luego, en Efesios 3, se refiere a la Iglesia como un misterio, algo que no se había revelado antes. Y por si fuera poco, en 1 Corintios se habla de 3 grupos bien distintos, judíos, gentiles y la Iglesia de Dios. Es la misma escritura la que traza estas líneas, no es un invento de nadie. Ok, ya hemos defendido el sistema. Ahora vamos a construir. En esta segunda sección vamos a ver que el dispensacionalismo no es solo una forma de responder a críticas, sino que es un sistema que intenta levantarse directamente de lo que la Biblia enseña sobre cómo Dios va manejando su plan a lo largo del tiempo. La palabra clave aquí es dispensación, que viene de la palabra griega oikonomía. Ojo, no es una palabra inventada, está en la Biblia. Significa algo así como administración o mayordomía. Se refiere a las distintas maneras en que Dios ha administrado su plan de redención en diferentes momentos de la historia. No se trata de diferentes formas de salvación, sino de diferentes administraciones de la revelación de Dios. El concepto lo vemos en pasajes como Efesios 1 y 3. Este sistema se apoya en varias ideas bíblicas fundamentales. Todo empieza con que la revelación de Dios no se dio toda de golpe, sino que fue progresiva.
A partir de ahí, entendemos que la Iglesia es algo nuevo, un misterio con un propósito único. Esto, a su vez, nos lleva a concluir que las promesas que Dios le hizo a Israel siguen siendo para Israel y son literales. Y todo esto apunta hacia un futuro reino literal de Cristo en la tierra, tal como lo leemos en Apocalipsis 20. Bueno, y llegamos a la tercera sección, que para mí es la más importante. ¿Y todo esto qué? ¿Por qué importa? Porque no es solo un debate para teólogos. La forma en que se entiende esto cambia por completo la manera en que se lee y se aplica toda la Biblia. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Primero, esta perspectiva resalta que Dios es fiel. Si Él va a cumplir sus promesas a Israel, podemos estar seguros de que cumplirá las que nos hizo a la Iglesia. Segundo, nos invita a tomar la profecía en serio, a leerla en su sentido más natural y literal. Tercero, nos da una identidad clarísima sobre qué es la Iglesia y cuál es su misión. Y finalmente, nos da una estructura, un mapa que ayuda a que todas las partes de la Biblia encajen en un único y gran plan de Dios. Y cerramos con esta pregunta, para dejarla en el aire. Si una parte tan grande de la Biblia está llena de promesas literales para Israel, ¿de verdad es posible entender el plan completo de Dios si simplemente las ignoramos o las espiritualizamos? Es una pregunta fundamental y quizás una invitación a leer las Escrituras con otros ojos.